Va a haber transparencia, pero no corrupción, dice la presidenta Claudia Sheinbaum en relación a la aprobación ya de la Cámara de Diputados de este dictamen para la desaparición de organismos autónomos, sobre todo la desaparición del INAI, el supuesto Instituto para la Transparencia, y por eso dice lo que dice la doctora Sheinbaum: va a haber transparencia, pero no va a haber corrupción, y expone las funciones que se incorporarán a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se van a resguardar. Así es de que desaparece el INAI, pero se incorporan sus funciones a esta Secretaría Anticorrupción. Señaló que se van a crear también mecanismos de obligatoriedad de transparencia en todas las secretarías en donde la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto y todo lo que hace el gobierno de México. También exhibe, para ya darle de inmediato un lavadón de trompa a todos los fachos, a la oposición, que están en un entripado mayúsculo, en el llanto, en el lloriqueo, en el pataleo, en el insulto, etcétera, por la desaparición sobre todo del INAI. No les preocupan los otros organismos autónomos, el INAI sí, y ahorita les voy a decir por qué. Exhibió lo que ha investigado la Auditoría Superior de la Federación sobre las irregularidades al interior del INAI durante los últimos años. Por ejemplo, moches. Desde el 2018, trabajadores y extrabajadores han denunciado que altos mandos del propio INAI les exigen a la quincena entre 10 y hasta 60% de sus sueldos, y además prestaciones para poder continuar en sus labores. Aviadores. También se detectó a personal que no labora directamente en las oficinas del INAI y cuyo trabajo lo realizaron otros servidores públicos o lo realizan. Nepotismo. La auditoría también forense descubrió lazos de parentesco, así como ocurre con el Poder Judicial, desde padres, hijos, hermanos, primos, tíos, esposos, incluso omitiendo requisitos para poder ocupar los cargos. Es decir, la oportunidad que quieran, y aquí no dude, pues amantes, siempre pasa eso. La auditoría forense también documentó que los 7 comisionados, entre ellos los 4 que se mantienen vigentes, habrían incurrido en gastos indebidos relacionados con pagos de comidas, desayunos, viajes al extranjero y al interior del país, así como en el manejo de la tarjeta corporativa que es de American Express, para hacer sus gastos y diversiones, pagarlas en centros nocturnos. Todo esto avalado por investigaciones, repito, de la propia Auditoría Superior de la Federación. Bueno, y también ahí de paso, para darle un trompón a la Xóchitl Gálvez, su contrincante durante la carrera presidencial, ella tuvo contratos con el INAI, con empresas vinculadas entre Xóchitl Gálvez y el INAI, y entre los contratos mencionados se encuentran los realizados por la empresa Operaciones y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, SADCB, conocida como el OMEI, fundada por la propia Xóchitl Gálvez en el 98, y en la que su hija Diana Vega Gálvez es actualmente socia. Contratos destacados: contrato con OA, bueno, ya no voy a decir los pormenores de la empresa, por un importe de 646.551 pesos, cuyo objeto era el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de instalaciones y equipos del INAI, firmado por María Fernanda Flores Gálvez, sobrina de Xóchitl, representante legal de OMEI. El contrato es de 2019, cuya vigencia era del 1 de marzo al 31 de diciembre de ese mismo año, con un importe de 3.700.000 pesos. El tipo de servicio era similar al contrato que les mencioné anterior, y otros contratos previos que se dieron entre el 2017 y 2018. OMEI obtuvo contratos similares con importes máximos de hasta 4.250.000 pesos. También hubo acuerdos con el entonces IFAI
entre 2012 y 2016. Aquí entra la cuestión del conflicto de interés, porque Claudia Sheinbaum acusó a Xóchitl Gálvez de beneficiarse directamente del INAI a través de todos estos contratos, aunque Gálvez sostiene que cedió sus acciones de OMEI a su hija en 2018, cuando ingresó el presidente López Obrador a gobierno, y los vínculos familiares con la empresa permanecen todavía. Adicionalmente, OMEI ha sido señalada por mantener otros contratos con el gobierno federal, sumando más de 1.400 millones de pesos desde su creación. Xóchitl Gálvez respondió que para ella ser empresaria no constituye un delito, pero no negó las transacciones con el INAI, lo que ha llevado a la interpretación de que es un claro conflicto ético y político, un conflicto de interés. ¿Cuál fue, por eso, el papel de Xóchitl Gálvez durante la campaña con tanta ofensa hacia la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, como defensora ella, Xóchitl Gálvez del INAI? Bueno, pues durante todo ese tiempo, como senadora Gálvez, Xóchitl Gálvez, fue una activa defensora del INAI, oponiéndose a su desaparición y promoviendo reformas para fortalecerlo. Entre sus acciones destacan las campañas en redes sociales bajo el lema "El INAI no se toca", su participación en eventos legislativos como la pijamada en el Senado, la señora pijamada en el Senado para exigir el nombramiento de comisionados faltantes. ¿Recuerdan la pijamada? Hasta empiernado se veía con el otro senador, su compinche en el Senado, Madero. Ahí los agarraron en una burda acción, burdas imágenes exhibiendo lo corriente, bajo y ruines que son. El hecho es que los diputados ya, de plano, ayer, por la madrugada de hoy, los diputados concretaron la desaparición del INAI y de otros organismos autónomos. La reforma aprobada por Morena y aliados, es decir, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, prevé la eliminación de otros organismos más. Son 7 en total organismos autónomos que incluyen al propio INAL, la COFESE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Los otros organismos que desaparecen son el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que se conoce como Mejoredu. Bueno, los partidos de oposición también criticaron pues la eliminación de todas estas instituciones, pero no con el fervor con que lo hicieron contra la cuestión del INAI. Movimiento Ciudadano expuso en el Pleno un abusómetro que dio risa, abusómetro de Morena, que en su nivel más alto tiene la extinción de los 7 organismos autónomos. Así están las cosas. Adiós al INAI, que es lo único que les interesaba a la oposición, no tanto el resto de los organismos autónomos. Y bueno, nos vamos ahora con declaraciones de la propia doctora Sheinbaum en relación o revelaciones de lo que todavía no conocemos respecto a su viaje a Brasil. Dice que pues, sí fue invitada ya por varios países a acudir en visita, como a China, Francia, Vietnam, Corea, entre otros. Dice que ella también hizo invitaciones a su vez a otros mandatarios para visitar México, aunque no mencionó quiénes, pero no obstante todo este asunto, ella manifiesta que va a analizar con calma todas las invitaciones, dado que ella también está con el principio de que las tareas fundamentales de su gobierno están en el país. Luego reveló que sí tuvo una conversación con Leonardo Lomelí Vanegas. ¿Quién es este sujeto? Pues es el rector de la UNAM, quien dijo Claudia Sheinbaum confesó que en una llamada telefónica que intercambiaron entre ambos personajes, el propio rector y ella, que Leonardo Lomelí sí está de acuerdo con implementar un programa de austeridad republicana en la propia universidad, y así lo dijo la doctora Sheinbaum. Él me dijo que estaba de acuerdo en que tenían que revisar sus gastos, en qué se destinaban sus recursos, por la declaración que hice, es decir, que hizo
la doctora Sheinbaum, y de que era importante que se hiciera un programa de austeridad republicana en las universidades públicas, no solamente en la UNAM, en todas las universidades públicas en el país. Luego, en otro aspecto, Sheinbaum volvió a insistir en que Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, no está de acuerdo en que México salga del Tratado de Libre Comercio, el famoso TECMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, por sus abreviaturas, y dice la presidenta que en el marco de esta cumbre del G20 que acaba de concluir, el propio primer ministro de Canadá le expresó su desacuerdo con la propuesta que se ventila desde su país y que acordaron seguir dialogando al respecto. Apunta que la propuesta surge a raíz de que próximamente en ese país, es decir, en Canadá, pues habrá elecciones y usan estos temas como parte de una campaña electoral, es decir, clasista, racista, electorera a fondo, como ocurre con Estados Unidos en la campaña de Donald Trump contra John Biden y luego contra Kamala Harris. Utilizan la frontera sur de Estados Unidos, la norte de México, es decir, la cuestión migratoria, etcétera, para cuestiones de campaña político-electoral. Lo mismo también ocurre en Canadá, por eso es el asunto. Pero sí enfatizó la doctora Sheinbaum que no está de acuerdo, pero para nada, y le responde a Donald Trump ante posibles deportaciones masivas de migrantes. Subraya la importancia que tienen nuestros connacionales en Estados Unidos y los recursos que pagan en impuestos al gobierno estadounidense. No obstante, adelanta que en caso de que hubiera deportaciones masivas, el gobierno federal recibirá, sí, a los mexicanos, que ya se cuenta por a ellos con un plan para atenderlos. Y sin embargo destaca que previo a ese posible escenario demostrará que no tiene por qué deportarse y cómo explica también, o lo explicarán mediante un documento probatorio con datos duros, cómo los mexicanos están beneficiando de manera muy, muy importante a la economía de los Estados Unidos. Por eso dice, no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales. Con esto me despido. Gracias por su atención. Cuídense mucho.